Hola amigos, gracias por acompañarnos otra noche aquí en De Actualidad, en Canal 4 en Sa Nostra. Hoy con una persona extraordinaria, un maestro de vida, un maestro de periodistas, un maestro de historiadores, pero para que nos detalle de quién se trata tenemos a nuestra querida Miriam Victoria Eulalia. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Apeles, gracias. Miriam Victoria es suficiente. Bueno, ya sabes que yo lo de Eulalia le tengo devoción. Y ¿te gusta tanto, por lo de mártir, yo creo? No, porque es la bien hablada, entonces tú hablas muy bien y entonces por eso estoy... Si es por eso también estás me contenta. Gusta. Adelante. Pues aquí estamos en De Actualidad una vez más y con todos vosotros, porque hoy tenemos una persona muy interesante con la que vamos a compartir mucha información, porque ante todo es una persona súper cultivada. Estamos hablando de Daniel Arasa. Él nació en 1944 en Tortosa, es periodista, es escritor, es ensayista, es profesor de universidades tan importantes como la Abat Oliba o como Pompeu Fabra. Tiene como 20 libros por lo menos publicados, ensayos, es más o menos, bueno, principalmente lo que él toca, y ha estado trabajando 40 años en la agencia EFE. Poca cosa. Además, es doctor en humanidad y también en ciencias sociales, y también, si no me equivoco, es ingeniero técnico-químico. Sí, soy un bicho raro que pasó de la química al periodismo. Y la primera pregunta sería esa, ¿cómo se le ocurre primero estudiar para ser ingeniero químico y después dejarlo con esa facilidad? Bueno, yo diría que yo soy de Tortosa, sí. Soy el hijo mayor de una familia de 6 hijos. De Jesús, concretamente. De Jesús, que es como un barrio de Tortosa, pero un poquito apartado, ¿no? Sí. Una pedanía entonces. Incluso con alguna aspiración a ser independientes de Tortosa, bueno, por parte de alguna. En algún momento lo fue, hoy en día no, pero en un momento, incluso el siglo XIX, hubo un año que fueron independientes, pero luego se ve que no querían pagar impuestos, y decían no tenemos dinero suficiente y pidieron reincorporarse a Tortosa, ¿no? Pues entonces, una familia, en aquel momento una familia modesta, el hijo mayor, yo soy un niño de la posguerra, por tanto de la gente pasó dificultades, muchas, no pasamos hambre, pero sí muchas dificultades. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar una carrera que no sea muy gravosa para mis padres porque pueden pagar poco? Entonces digo una carrera relativamente corta, que era ingeniero técnico, le llaman perito industrial. Ahora es ingeniero técnico, y cogí químico, y bueno, me volqué, me interesó tal. Pero de un lado, en mi propia familia, mi padre se encargaba del periódico local de Tortosa, que se llamaba entonces La Voz del Bajo Ebro. La Veu del Bajo Ebro. Después La Veu, entonces era en castellano. La Voz del Bajo Ebro. Y nosotros, yo desde pequeño mamé en la familia el espíritu del periodismo. Concretamente, no tanto escribiendo, sino poniendo etiquetas y demás, porque enviamos los periódicos a través de, bueno, por correo. Entonces mi madre se encargaba de poner los sellos, etcétera. Entonces, digamos, viví esta faceta, digamos, detrás del periodismo, lo viví. Y de otro lado me gustaba siempre escribir y empecé a trabajar de químico, pero tenía una inquietud potente, es decir, un aspecto que me base ética. Es decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás o por la sociedad? En periodismo, en química, estaba haciéndolo, dirigía un laboratorio químico. Incluso, o sea, llegó a trabajar como perito químico. Vamos, todo el mundo cuando va a ser periodista, tú estás loco, porque vas desde un sitio donde te ganas bien la vida a una profesión de muertos de hambre, que es la de los periodistas. Entonces hice este cambio, pero yo era director de un laboratorio tecnológico de una empresa importante norteamericana y parte de la fábrica y tal, ¿no? Entonces, pero digo, no, yo tengo que hacer algo más, entonces me llamó la atención el periodismo. Fue una transición, la verdad es que un poco, visto ahora, me parece difícil, en aquel momento no. Claro, yo me casé incluso, cuando estudiaba periodismo, me casé, el viaje de bodas. Entonces había carrera de periodismo ya. Entonces fui de la primera promoción de la Escuela de Periodismo de Barcelona cuando se reanudó. Entonces empezó año 69. ¿El primer medio en el que estuvo, el Correo Catalán? No, el primer medio donde me estrené fue, entonces se llamaba Tarrasa Información, el diario Tarrasa. Lo que ahora se llama Diario Tarrasa. Todavía, entonces se llamaba Tarrasa Información. Y ahí empecé, pero un poco con la particularidad. Hacía 2 jornadas, trabajaba durante todo el día en la fábrica, me iba a las 6 de la tarde hacia Tarrasa, regresaba a altas horas de la noche. Y así, bueno, yo tenía ya un montón de hijos. Como les hemos prometido, es una entrevista interesante y entonces yo me imagino que también nuestro público nos gustaría, por favor, pues poder comunicar a todos vosotros, telespectadores, que tenemos habilitado un WhatsApp aquí, el 695 18 6400, donde podéis enviar cualquier tipo de pregunta dirigida al señor Arasa y también, porque eso es novedad para el día de hoy, dirigida al señor Apel.
papeles, que muy gustosamente también, si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, también vamos a contestar. Gracias. ¿Ah, sí? No me había enterado, pero bueno, pero por preguntar que no quede la cosa, ¿no? Pero nos ha hablado de que es un hijo de la posguerra, y usted es un tema que en muchos de sus libros, por no decir la mayoría de libros, usted lo ha tratado mucho. En Tortosa, digamos, se vivió de un modo especial la guerra civil, hubo la persecución religiosa, yo creo, más grave de toda Cataluña, con un 80% del clero asesinado, 60 y tantos muy cerca, digamos, claro, del frente, de la batalla del Ebro, un lugar donde la polémica llegó hasta los últimos días con el monumento que se había hecho en el río Ebro, que creo que fue en el año 67, 68, 66 fue y no hace mucho, digamos, que lo quitaron, ¿no? No, está luchando. Ha habido recientemente... Bueno, han quitado, digamos, lo que era la simbología política. La simbología más franquista la quitaron hace unos cuantos años ya. O sea, quedó el monumento. Entonces, las recientes elecciones ha habido una batalla, que además, hay que decir, salió una candidatura titulada, o con el nombre de Salvem el Monument respecte en Tortosa. Y yo me puse el último número de la lista, es decir, no para salir, sino como respaldo, como apoyo, es moral, porque evidentemente ningún objetivo de ser elegido, pero precisamente porque creo que los monumentos no han de ser derribados, en todo caso han de ser interpretados, explicados, porque son un gran elemento histórico. Es decir, ¿qué más documento histórico para alguna cosa relacionada, en este caso, con el franquismo, que el propio monumento a la batalla del Ebro, que además están tergiversando cosas, ¿no? Por tanto... además que siempre se le puede dar un significado inclusivo, es decir, que es como yo creo que usted ha hecho en alguno de sus libros que he leído, y los demás, me imagino que la línea debe ser la misma, el de no hacer, digamos, apologías, sino el de contar los hechos y reconociendo, bueno, pues que en ambas partes hubo errores y en ambas partes hubo aciertos, ¿no? Sí, esto liga un poco con toda la memoria histórica, que yo creo que está muy distorsionada. La memoria histórica... ¿No le parece ya una barbaridad, digamos, el que se haga una ley de memoria histórica? Es decir, para decir cómo la gente debe recordar o debe interpretar la historia, cuando es algo más propio, digamos, en primer lugar, de los que fueron testigos de esos hechos, y en segundo lugar de los historiadores, de los académicos, no de los políticos. Claro, porque es que precisamente lo que se intenta es utilizar la historia con finalidades políticas actuales. Entonces, y por mantener vivo un enfrentamiento cuando no es necesario. Cuando empezó la primera ley con el señor Zapatero, la primera ley de memoria histórica y demás, era algo tan absurdo que, fíjese, ya por el tiempo pasado, simplemente por una cuestión puramente biológica, ahí tenemos el monumento, por una cuestión puramente biológica, la gente se iba muriendo, como es lógico por la edad, y por tanto iba desapareciendo poco a poco lo que pueden ser rencores, distanciamientos, enfrentamientos, pero lo reavivaron, sin necesidad. En este caso, como decía, yo he escrito muchos libros de esto, pero partiendo de la base de que lo que se debe es recuperar la historia, pero no para enfrentarse, sino precisamente para no repetir errores, precisamente para que sepamos lo que ha ocurrido, precisamente para trazar puentes y no poner trincheras. Cuéntenos, en uno de sus libros trata de los maquis, que es algo que yo creo que los jóvenes no conocen. ¿En qué consistió ese movimiento de los maquis? Los maquis fueron los luchadores antifranquistas, es decir, los maquis eran guerrilleros, pero para el franquismo eran bandoleros. Es decir, ¿qué pasó? Durante la guerra durante la propia guerra, en cada territorio, España divide en dos partes, en cada territorio se perseguía a los supuestos contrarios. En el caso del territorio republicano, por ejemplo, la persecución religiosa, que es algo monstruoso, porque la Iglesia no se opuso en absoluto a la República, en contra de lo que dicen, al menos al principio. Por tanto, no, pero bueno, persecución religiosa en un caso, y de gente supuestamente de derechas, en otro caso, a la inversa. Los socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, eran perseguidos en la zona franquista. Una parte de la gente que era perseguida, que decía huir, intentar marcharse, iban a las montañas, lo que sea, para huir, simplemente. Y algunos se convirtieron en evadidos, que eran perseguidos, pero podían defenderse, aunque fuera con una escopeta de caza, lo que sea. Unos primeros. Pero luego, ¿qué pasó? Una gran parte de los republicanos que pudieron marcharon a Francia y luego por otras partes, y Segunda Guerra Mundial, una buena parte participan en la resistencia francesa. Un aspecto interesante es de que se sabe poco. En una parte un inciso. ¿Usted es de los que sostiene, como algunos historiadores actuales, que en la resistencia francesa hubo mucho de mito? Es decir, que la inmensa mayoría de los franceses no estuvo en la resistencia, sino estuvo por la colaboración. Totalmente. El propio de Gaulle dijo que Francia tiene 40 millones de personas y ni el 1% ha luchado en realidad por la resistencia. La mayor parte de Francia se acomodó.
Y a los españoles que escapaban, digamos, de España y estuvieron, se fueron a Francia, ¿qué tal los trataron? Bueno, hay que ser justos con Francia, es decir, que de golpe te lleguen medio millón, casi medio millón, de refugiados como en 4 días, muy complicado para un país. Eso sí, los internaron en campos de internamiento, en Argelès, Barcarès, en la zona del sur de Francia y en las playas. O sea, simplemente unas alambradas en las playas, muchos murieron, era invierno, recordemos que la salida de Cataluña se produce sobre todo en febrero de 1939, un frío tremendo, una zona de viento fuertísimo, por disentería, por hambre, por frío, muere mucha gente. Los trataron relativamente mal, pero yo comprendo un poco a los franceses cómo les llegó, y además había una parte de Francia que lo rechazaba, otros que no y tal, ¿no? Pero después se fueron integrando, se fueron quedando muchos, una buena parte regresó, sobre todo los civiles, muchos que habían sido simplemente soldados. Que no tenían delitos de sangre. Que esto sí, que después a muchos les tocó volver a hacer el servicio militar. Porque no contaba. Claro, es decir, es que yo he hecho la guerra 3 años, de que sí, pero tú estabas con nosotros, esto no cuenta. Otra vez el servicio militar, 3 años más, ¿no? Entonces, y hay un tema también de la guerra que a mí siempre me apasiona, y además usted siendo de Tortosa, donde la patrona es la Virgen de la Cinta, donde había un relicario maravilloso que, junto con otras muchísimas obras de arte de toda España, digamos, fueron robados y fueron transportados en el yate Elvita, y se supone que con destino a México, y de los cuales nunca más se ha sabido. ¿Qué secretos hay detrás de esta expedición del Elvita? Hombre, el Elvita fue un expolio, pero ya no un expolio directamente al territorio español, sino entre los propios republicanos. Cuando se exilian, se crean, sobre todo dentro del PSOE, 2 grupos. El grupo, digamos, de Indalecio Prieto, el grupo de Negrín. Uno se llama la SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, y el otro el JARE, Junta de refugiados españoles, no me acuerdo, ahora no me acuerdo qué significa. Entonces, unos y otros querían, evidentemente, sabían que había muchísimo dinero, mucho valor detrás de todo aquello, en obras de arte, pero obras de arte no solo, no tanto pinturas y demás, sino sobre todo valor material, metal, oro, plata, etcétera, ¿no? Joyas. Entonces, el Elvita, la parte, llamémosle Prieto, la parte Jare, se lo llevaron a México, llegó a Veracruz, se lo repartieron o lo vendieron, habían mal vendido. Yo he leído alguna cosa de que en uno de los lagos importantes, profundos de México, se han encontrado algunas cajas vacías, obviamente, provenientes de Elvita, y se habla también de que había una casa, digamos, en donde fundían los metales, sacaban las piedras. ¿Usted cree que algún día recuperaremos alguna de las...? No, ya no me refiero al valor material, porque el valor material, o sea, a lo largo de la historia, el oro, las piedras preciosas han pasado de un sitio a otro y no tiene mayor importancia. Digo, para mí lo que tiene importancia, digamos, el valor religioso y sobre todo artístico que tenían muchas de esas obras. ¿Se ha recuperado alguna cosa? ¿Piensa que algún día se recuperará? Se recuperaron algunas, pero muy pocas, porque fueron a parar. O sea, la mayor parte se fundió. Lo fundieron para venderlo a peso. Oro, plata, sobre todo. Y claro, también, perdiendo una barbaridad de valor, porque claro. Eran obras de arte, a lo mejor del siglo XV o XVI, que de pronto se venden en oro como un kilo de oro, pero esto no es nada comparado con el valor artístico, ¿no? Y volviendo al relicario, yo he sido de los que hemos estado trabajando para la posible recuperación del relicario, porque la cinta es una cinta que, según la tradición, que además la creo, digamos, yo soy una persona cristiana, pero en todo caso no es un dogma. La Virgen se apareció y entregó su cíngulo a un sacerdote en el año 1178, en la Catedral de Tortosa. Con el tiempo se partió, lo cortaron en 2 partes, una parte más grande y otra más pequeña, y se pusieron 2 relicarios, el relicario menor, pequeño, el relicario mayor, el grande. El menor, además, cuando había una reina de España que tenía que tener un hijo, tal, trasladaban el relicario. Exacto, efectivamente, la cinta, porque es la intercesora de las embarazadas. Entonces, muy bien. Pues, Miriam Victoria Eulalia, tome nota, cinta. Tomo nota y tomo nota de que fue entregada a un sacerdote, que por edad creo que no fuiste tú, ¿no? Pero cerca. Casi, pero cerca. Sí, era mi hermano mayor. Y entonces, pero yo ya estaba. Vale. Y entonces dice el relicario, ¿por qué uno se salvó y el otro desapareció? Pues los intentaron llevar todo, pero uno pudo quedarse, mejor dicho, no fue trasladado, y después de la guerra, concretamente en julio del 39, o sea, unos meses después de acabar la guerra, lo encontraron, el menor, pero el mayor ya nunca más se supo. Pero precisamente se planteaba, ¿qué habrá pasado con él? Todo el mundo creía, digamos, la tradición
habitual era, marchó con el Vita América, Sí. se fundió y punto. Pero parece que había cuestiones de que quizás no era porque ves la plata en América, en plata en México el valor material de la plata es miseria, Sí. no es el oro, No es el pero oro, no son muy los poco. diamantes, Exacto. claro. Entonces, además, se miró, por ejemplo, en museos de Nueva York, el de Choicer, Sí. por ejemplo, en Nueva York, un gran museo donde tiene gran cantidad de, digamos, de reliquias y demás de toda Europa o de todo el mundo, y parece que uno lo vio, pero después lo escondieron si es que era tal, ¿no? Después hemos hecho una investigación que no hemos llegado a conclusiones definitivas, pero sí que es posible que no saliera de Tortosa también y que lo hubieran entre los milicianos, se lo hubieran Escondido guardado o unos algo. y allí se hubiera quedado. Eso pasaba. Y entonces, o lo tiene alguien o ha quedado escondido en un lugar que nadie recuerda. A lo mejor el que lo escondió murió. y Exacto, ya nunca- o se fundió, no se ha sabido definitivamente, pero en todo caso, efectivamente lo que ha dicho antes, se llevaron muchísimas cosas y que es una lástima por su valor artístico y no digamos religioso en muchos casos. ¿Se ha hecho algún examen químico de que está hecho, digamos, el cíngulo este de la Virgen? Efectivamente, se ha hecho un examen, digamos, técnico, Sí. concretamente se hizo en Tarrasa, donde hay no se llama, como un instituto de química textil, relacionado con la química textil, de cara a cuantificar la época exacta en que es. Le dijeron que tenía varios siglos también, esto sí, no recuerdo exactamente la época, que tenía varios siglos, pero claro, esto puede significar decir, bueno, es un cíngulo, es un tejido que tiene estos siglos. No, si ha sido entregado por la Virgen Claro, o no, no, esto eso evidentemente obviamente. no determina la ciencia. Eso no determina, claro. El Correo Catalán, cuando usted empieza a colaborar, ¿quién era el director entonces? Pero el director se llamaba Martí Rosselló. Y era ya, no era Convergente todavía. Totalmente. ¿Ah, sí? Totalmente. No, además, yo allí conocí a Jordi Pujol, o mejor dicho, me conoció Pujol a mí. Sé que son grandes amigos. Somos amigos con Jordi Pujol, y le sigo queriendo, a pesar de que, claro, la admiración que tuve en otro tiempo quizás se desvaneció un poco con datos de los últimos años, ¿no? Pero en todo caso, con Pujol somos amigos, personalmente, ¿no? Y me acuerdo cómo nos conocimos. Yo entré en el Correo Catalán, bueno, yo primero, en esta vida azarosa de cambio de químico periodista, trabajaba de los dos el diario de Tarrasa, luego en lo que se llama La Hoja del Lunes, que era de la Asociación de la Prensa. la Asociación de la Prensa, trabajamos sábado y domingo, entonces, bueno, y al final entró en el Correo Catalán. Y me acuerdo que tuvimos una situación, llamémosle, de protesta por el contenido, porque ahora era un contenido muy convergente. El Correo había tenido una trayectoria complicada. Venía del carlismo, ¿no? Era Claro. el periódico carlista de Cataluña. Luego fue comprado hacia los años 50, 60, por los empresarios textiles, por la Confederación de Empresarios Textiles, quizás para utilizar como lobby de cara a los intereses textiles. Sí, de los para mantener el proteccionismo Exacto, y todo eso. los textiles algodoneros. Luego fue comprado por Jordi Pujol en el momento. ¿Cuál era la política? La política de Jordi Pujol. La política de Jordi Pujol era, digamos, Cataluña tiene que tener instrumentos. Sí. Hizo Banca Catalana, instrumento, digamos, económico, instrumento financiero. También medios de comunicación. Entonces, compró este. Bueno, entonces, ¿cómo le conocí? Una vez, con estas protestas, nos hicieron una comida con los redactores y yo dije algo, es que él habló de los artículos que se hacía, la información y tal, con cierta crítica. Entonces, dice, y los editoriales que ustedes hacen lo que quieran y tal, no pararemos. Dice, ¿qué dices tú, Arasa? Me dijo. ¿Y cómo sabía mi nombre? Porque yo era un ¿Qué función tenía usted? ¿Que era redactor? No, yo en aquel momento redactor, después fui jefe de política internacional, nacional, perdón, y tal, pero en aquel momento siempre redactor de la sección de Cataluña, donde hacíamos además un periódico rarísimo, hacíamos unas cosas rarísimas. Por ejemplo, hacíamos información de Cataluña, pero la distribución era curiosa. No era por, digamos, provincia de Tarragona, provincia de Girona, tal, sino por las rutas donde iba. Por ejemplo, de la de Tarragona era coger el Garraf y el Penedès y las provincias de Tarragona, que no tiene nada que ver. Lo otro era la línea que sigue de Vic, Osona, y esta cada zona, otro especial. Seguimos con su maravillosa trayectoria después de la Publi. Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer, i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí.
descubierto ya de moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. Continuamos aquí con el programa de actualidad y es el momento de los WhatsApps. La verdad es que hemos recibido muchos, así que hemos hecho una pequeña criba. Para el señor Daniel Arasa nos preguntan, ¿qué opina usted sobre el hecho de que ahora esté de moda escribir libros y de que todo el mundo esté escribiendo libros? Efectivamente, es una tendencia que se escriben continuamente. En parte me parece bien en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a expresarse y quizás a través de esto saldrán nuevos valores. El problema es de que hay mucha birria. Claro. Entre otras cosas, mire, por ejemplo, y que el fango acaba cubriendo, digamos, lo que es bueno, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me llamó la atención, siendo profesor universitario, que de cara a reconocimiento de los trabajos aportados en la universidad, con la ANECA y esas cosas que hay, esos organismos, valoran mucho más que los libros, valoran los artículos científicos o en revistas especializadas. Yo me sublevé un poco, porque, oiga, cada uno de mis libros tiene 20 capítulos y considero que cada uno de ellos puede ser un artículo. Claro. Pero dicen, no, pero es que, ¿qué diferencia hay? Que un libro lo puede publicar cualquiera. Exacto, yo me lo autopublico, 50 ejemplares, y aparezco como un libro publicado. Bueno o malo, esto es otro asunto. Mientras que una publicación en una revista requiere un filtro por cuánto personas especiales. De todas maneras, es decir, se ha puesto mucho en duda, incluso en el ámbito de las ciencias naturales y biología, cómo estas revisiones de pares se hacen también por amistades, por intereses de laboratorios. ¿A qué dice intereses? Sí. Muchas publicaciones, o algunas publicaciones y algunas informaciones, incluso científicas o paracientíficas, o que nos presentan como científicas, son muchas veces interesantísimas. Sí. ¿Por qué? Porque lo que buscan son subvenciones o algo similar. Es decir, hay que saberlo. Y luego también en muchas universidades se ven obligados a publicar sin que los artículos de esos tengan especial interés. Mi profesora de ruso en una universidad más pontificia de Roma, y decía cuántas veces ella estaba en el comité de revisión de la revista, me veo obligada a aceptar artículos porque tienen que salir en cada periodo y no hay artículos de calidad o están llenos de errores, ¿no? Con una particularidad, uno de los grandes defectos en muchas universidades es que están dejando la docencia en serio de lado. Sí, ¿por qué? Porque la docencia no se valora, se valora la supuesta investigación. Tenemos otra pregunta interesante que a mí me parece que la teníamos que sacar a relucir. ¿Usted cree que hay crisis de referentes actualmente? ¿Los jóvenes tienen una crisis de referentes? ¿A quién seguir? ¿Elegir ideales, valores? Creo que en gran manera uno de los grandes problemas es precisamente falta de referentes en serio. Desde la política hasta la vida ordinaria, desde los padres de familia hasta los agricultores. Es decir, ¿qué debe ser el motor para las personas? El bien, la verdad, la belleza. Los que somos cristianos, la santidad.
y muchas veces no encontramos en aquellos con quienes nos relacionamos, y los jóvenes no digamos, estos referentes. No, digamos que muchas veces los jóvenes prefieren más seguir a un influencer cualquiera, Correcto. a un actor, a un cantante, Sí. que como mucho sabe cantar algo y nada más, Claro. y parece que esto es como un maestro de vida para todo, en lugar de buscar a las personas verdaderamente sólidas, ¿no? Estábamos en su carrera profesional. Me ha quedado un y- pequeño WhatsApp, señora Pérez, Sí, pero que usted como sabe, yo ya me que imaginaba, usted digamos, sabe, padre Apeles, que la no, cosa iba a queda derivar uno, por ahí. y como es muy listo el señor Bueno, Apeles, a ver, lo detecta todo. no, Paso- ha querido. paso pregunta. Pero mira, yo lo que quiero A hacer ver. es, porque lo que no quiero es estropear las obras de artes ni los Claro. derechos de autor de terceras personas, Sí. lo que voy a hacer es textualmente leer lo que me han pasado por el Y WhatsApp. decir quién lo ha puesto. Y es, Sí. me quiero confesar, va dirigido al señor Sí. padre Apeles, he soñado varias veces con atar y, ¿qué pone aquí? Amenazar, no, Madre mía. amedrentar al padre Apeles, Hombre, a ver, es difícil. es algo como de tortura. Sí, bueno. ¿Qué le tenemos que responder nada, a esta un persona? psiquiatra. Pronto vamos a tener uno en el programa, no se preocupe. Y a mí no se me amedrenta fácilmente. O sea, No, que por eso tranquila, lo sueña. Tranquila. Por eso lo está que soñando. se quede en el sueño, entonces. Entonces, da Seguimos. usted el salto digamos, del Correo Catalán a Europa Press. Sí. Fue también un poco curioso el cómo. Cuéntenos algo de la agencia de Europa Sí, Press. pero primero cómo llegué, Sí. porque es que un poco curioso. Yo estaba en el Correo Catalán, había pasado primero redactor, tal, después jefe de información política de España, y un día me llama el director, nos llama a dos el director, el jefe de información internacional y yo el jefe de información nacional. A ver, ¿qué pasará? Igual es un broncazo por algo. Entonces me dice, y el día internacional dice, los reyes de España habían sido ya nombrados o ha tomado posesión en el año 75, tras la muerte de Franco. Juan Carlos I había tomado posesión y tal. Van a hacer dos viajes, uno a los Estados Unidos, el primer viaje a los Estados Unidos, y por tanto el jefe de internacional te irás a Estados Unidos con ellos para cubrir. Y el otro a Roma a ver al Papa. Ah. Y tú, jefe de nacional, cubrirás Roma Sí. con el viaje al Vaticano y a la República Italiana. De los Reyes de España. De los reyes de Sí. España, Juan Carlos y Sofía. Esto era fue en febrero. Sí, entonces ya eran reyes. Sí, sí, en febrero del año 76. Sí. Fue. O sea, el viaje. Esto fue unas cuantas semanas antes. Una vez. Bueno, yo fui encantado, pude cubrir. Entonces había Pablo VI todavía. Sí. Entonces pude cubrir la información de los reyes allá, la embajada de España allá, tal. Y, ¿Qué impresión le causó el rey en el trato ese? hombre, entonces, no, en aquel momento es otro del que se me ha caído del caballo, Sí. evidentemente, ¿no? Pero en el primer momento, muy bien, porque además era un tipo cachondo, agradable. Mire, no fue en este momento, pero unos meses más tarde, él fue en Santiago de Compostela, 1977, verano. Hubo, los mayores, los jóvenes no lo pueden saber, pero los mayores, hubo lo que se llamó la amnistía. Sí. Todos los delitos anteriores y tal quedaban borrados y tal, tanto de un lado como del otro. Y estábamos allí en Santiago de Compostela y el rey, con los periodistas nos veíamos, charlábamos de forma muy normal y decíamos, quisiera ir con vosotros a tomar unas copas. Decía, era muy tratable. Al cabo de un tiempo ya las barreras de los dos gorilas impidieron la relación. Pero en aquel momento muy agradable, ¿no? Y ya que habla del rey, y preguntaba antes Miriam sobre los referentes, en todos estos años de periodismo que usted ha tratado con tantas personas, famosas y no famosas, importantes más o menos, ¿quiénes son los que le han causado honda impresión y los tiene usted por ciertos referentes? Bueno, por ejemplo, Jordi Pujol lo fue para mí. Sí. Reconozco que después de su confesión, después de lo que de cosas, ha disminuido, a pesar de que yo mantengo la amistad, la relación y el cariño. ¿Y cree que su activo político, no obstante, es positivo? Su activo político globalmente es positivo. Por tanto, por ejemplo, uno. Otras personas, por ejemplo, Antoni Gutiérrez Díaz. Sí, el Guti. El Guti, el que era el Del secretario PSUC. del Partido Comunista. Sí, sí. Para mí un referente, una persona de una entrega, es decir, para mí son referentes aquellas personas que son capaces de entregar su vida en función de algo, de lo que sea su objetivo, el que sea. Y esto lo era. También en el ámbito cultural, literario, ha conocido algunas personas dignas de... He conocido desde Salman Rushdie, Sí. por ejemplo, pero no me llamó la atención. No me llamó la atención. Sin embargo, una persona que se llamó Josep María No de las Arte, Sí, que No de las alguno lo ha Arte. conocido, para mí era Crítico de arte, de arte, era una persona de una cultura extraordinaria, era aquella persona que le llamaba diciendo, ¿en qué puedo servirte? Sí. Qué maravilla, que diciendo, estar dispuesto a ayudar, disponible. Esto para mí es extraordinario, ¿no? Europa Press, ¿cuándo nace como agencia? Empieza un poco en 1957, mucho antes de que estuviera yo, Sí. con una idea de
ser alternativa a EFE. a la información, a EFE y a la información del régimen. Empezó con unos reportajes y allí había varios, entre otros varias personas del Opus Dei, Sí. en su periodo inicial, ¿no? Entonces empezaron haciendo esto, se fue ampliando. Pero recuerden ya digo, los mayores, porque desgraciadamente yo ya soy un vejete. No, pero hombre, nos está demostrando, digamos, que está en plena forma, juventud sí, intelectual. sí, totalmente. Pero, No sé si para jugar al tenis también, pero al menos para Parece que hablar. sí, yo para creo subir que las escaleras también. poco. Ah, bueno. Entonces, digamos, ¿qué cambio se produjo en España en la información de prensa? Teníamos, por ejemplo, censura previa, los que en aquel momento conocían España. Por ejemplo, esto no lo saben los jóvenes, cuando hacíamos el periódico, antes de sacarlo a la calle, Había que llegar al gobernador civil. al gobierno civil, con las que llaman las galeradas, que eran las hojas, entonces te decía, bueno, puede pasar, o esto fuera así tachado, esto fuera. Y esto nos pasaba. Con la particularidad de que había algún momento que alguna prensa decía, nos han quitado esto, pues este artículo fuera y dejamos vacío y la gente se dará cuenta. Pues no, tú tienes que poner otra cosa, Claro, para que no apareciera que lo habían censurado. Pero luego llegó lo que se llamó la ley de prensa, la ley Fraga. Sí. La ley Fraga, en el año 1966, que cambió un tanto. Ya no hacía censura previa, sino que, hombre, te estabas sujeto a que te diera el palo a posteriori. Pero en todo caso, ya habría un poco más, ¿no? ¿En la actualidad tenemos censura previa? No. Bueno, autocensura previa. Tenemos muchas veces autocensura previa y además con la particularidad de que muchas veces son los medios marcan la información y, en mi opinión, uno de los grandes problemas de este momento es que mucha gente de los medios confunde lo que es elemental en el periodismo, separar información y opinión. Esto es fundamental, porque aquello de que los hechos son sagrados, las opiniones son libres, aunque algunos dicen que esto no es válido y tal, para mí lo sigue siendo. ¿Quién cree usted, desde el ámbito de la prensa, que hoy en día conforma la opinión pública? La gente ve mucha televisión, pero la televisión se alimenta de la radio y de los periódicos. Los periódicos no los compra nadie, pero marcan líneas editoriales. Sí. ¿Quién cree usted que dirige la opinión pública? Bueno, ha habido una gran diferencia de lo que era hace unos años respecto a ahora. Se han multiplicado los medios de comunicación que llegan, incluyendo pues, las redes sociales, todo, que ha cambiado lo que antes podía ser un elemento de una enorme importancia, que cambiaba cosas. Por ejemplo, un editorial de The New York Times podía hacer caer un secretario de Estado norteamericano perfectamente, o un editorial de La Vanguardia creaba un problema en el gobierno. Hoy día, ni fu ni fa, porque si no hay 700.000 tweets o no sé cuántas cosas más, ya no tiene ningún efecto, ¿no? Pero sumándolo todo, efectivamente los medios influyen y además hay sectores, ámbitos, incluso potentados, que intentan dirigir los medios, aunque sea en la sombra, o crear los medios que les interesan. Como tú. Como el que intenta dirigir el programa, porque yo quería compartir con el señor Arasa, que él me va a entender. Bueno, mire, pues, este es el guión que me pasan en este programa, ¿ven? Sí. Porque yo pido el guión y esto es lo que me pasa. Porque es que el programa está tan convencido de sus cualidades que usted no necesita que le escriban nada. Sí. ¿Usted cree que es normal? Yo pido guión, el señor, mira, el señor Apeles tiene todo este guión. Exacto. Y a mí este es mi guión. Pero de todas formas uno sabe que tiene tablas y por eso cuando una persona tiene tablas necesita menos guión. Claro. Porque además puede ser en cada momento, con novedades, con aplicaciones, con objetivos nuevos. Gracias, muy amable. Pero yo quería compartir esta situación para que todo el mundo, ya que hay libertad de prensa, pueda decirlo. Bueno, no, esto es la censura, es el resultado del guión censurado, pero que usted nos ha traído, ¿no? ¿Europa Press se expande enseguida por toda España? Por toda España, sí. Entonces, después se creó Europa Press de Cataluña como una empresa y tal. Entonces, a partir del 66, entró sobre todo un director que se llama Antonio Herrero, se llamó porque murió ya. Es el que luego estuvo en la COPE. Este era hijo de aquel. Hijo de aquel. Que se ahogó, murió ahogado por no sé, Marbella, por allá. Pues este hombre, un periodista extraordinario, un hombre noticia, un hombre que decía, hay que dar el pisotón, es decir, ser el primero en dar la noticia. Entonces, creó una agencia. ¿Qué es una agencia? Una agencia es un medio que da información a todos los demás medios. En aquel momento tenía mucha influencia las agencias, hoy tienen menos, en general todas, pero en aquel momento que influye para enviar noticias a todos. Entonces, ser un poco el primero en dar la información. Y fue en Nombre Noticia y creo que conseguimos algo importante. Y llegó a ser, digamos, la segunda agencia después de EFE, la más... En dimensión la segunda, pero desde luego en presencia pública en aquellos años la primera. Por dos cosas. Primero, por ese sentido de lucha, de agresividad, de ser el primero, de estar en todas partes, el pisotón que llamamos, pero, o sea, dar la primera noticia.
Pero por otra parte, porque al ser una agencia independiente del gobierno, claro, aquellos de comisiones obreras, aquellos grupos políticos que estaban tal, aquellos militares discrepantes, ¿dónde iba la información? A Europa Press. Por dos motivos también. Por uno, porque tenía la valentía de publicarlo. Y segundo, porque los mismos periódicos decían, si se iban, supongamos, a La Vanguardia o al ABC, el país no existía en aquel momento, pero uno de estos, decían, ostras, esto nos cae un palo del gobierno. Y de Europa Press, entonces, si lo da Europa Press, nosotros lo publicamos, pero el palo es para Europa Press. Entonces, ¿Qué de responsabilidad tuvo usted en Europa Press? Yo fui redactor jefe de Cataluña durante muchos años. Sí. ¿Continúa gozando de buena salud la agencia mundial? Yo ya no estoy desde hace años, después estuve en la universidad y demás, pero la agencia sigue gozando de buena salud. Eso sí, las agencias en general, no solo Europa Press, su nivel de influencia es menor, posiblemente porque se han multiplicado las fuentes informativas. Entonces, en el momento es una más, digamos, mientras que hubo momentos en que era casi la única. Me acuerdo que yo tenía, no sé, Gutiérrez Díaz, que hablamos antes, quería hacer unas declaraciones, me llamaba, fem unas declaraciones, tal. Y, ¿por qué? Porque es que sabía que yo daba las noticias y en toda España salían que es las noticias. ¿Usted no cree que este exceso de información es perjudicial para la sociedad? Que hay demasiada información. Hay mucha información y poca formación. Que no se sabe a qué creer, a qué acudir. Sí, totalmente. Es una luz que no... O sea, las cosas como todo. Hay que comer lo suficiente para alimentarse, pero para poder digerirlo. La información que llega no se digiere. Es una cantidad enorme, pero además, porque es tan continuada que va cayendo una sobre otra sin que se llegue a deglutir, que se llegue a incorporar. De tal manera que de un lado esto y de otra, como va acompañado a menudo de falta de valores en muchas personas, que se coge aquello que es más superficial, más historiador, periodista, pero también preocupado por los valores. Totalmente. Usted ha tenido siempre... Yo recuerdo que la primera vez que yo oí la expresión ideología de género fue en una conferencia que usted organizaba en la Mutua, en la Diagonal, cuando lo explicaron un poco, me pareció una cosa tan absurda que dije, esto es una cosa americana, que no, y ahora vivimos plenamente inmersos, es decir, usted ya mucho antes de que nada de esto se expandiera por España, ya era un tema que trataba. ¿Puede, en pocas palabras, explicar en qué consiste la ideología de género? Primero, es la idiotez mayor del mundo que, sin embargo, se ha hecho presente en todas las partes y nos la meten por un embudo a todas horas. ¿Qué es la base? Que no hay en nosotros, en el ser humano, un género, un sexo, llámalo lo que quieras, hombres, mujeres, sino que cada uno es lo que quiere ser. Si tú quieres ser árbol, eres árbol. Si yo quiero ser mujer, soy mujer. La mujer quiere ser hombre. Esto es algo tan contrario a la biología y a la naturaleza de las cosas que es un absurdo, pero que con lo que tenemos, no los niños y las niñas, todas las cosas que tenemos en este momento, es una demostración de esta ideología, de este pensamiento débil, de que esto ha podido penetrar, una cosa que es en sí misma tan absurda, ha podido penetrar, no solo penetrar, sino hacerse dueña de la mayor parte de la sociedad, con ministros que lo promueven, etc., ¿no? Todavía durará, pero estoy convencido que caerá como un castillo de naipes, porque es un absurdo. Cosas como que primero se aprueban unas leyes, digamos, feministas en favor de las mujeres y luego se dice que no hay mujeres, con lo cual toda esa lucha, por eso Lidia Falcón, muchos se quejan, de decir, bueno, ¿de qué ha servido todo esto si ahora resulta que un hombre le pega a la mujer, pero luego el hombre dice que él se siente mujer y entonces ya no hay ninguna... No, y luego una sociedad que está hablando de los vientres de alquiler. ¿Cómo ve usted el tema de los vientres de alquiler? Porque esto es a favor de la mujer o en contra. Primero, en contra en todos los aspectos. Primero, un aspecto previo. El tener hijos o el actuar con hijos es para el bien del hijo, no por el deseo y el gusto de los padres. Esto hay que quedar claro. Por eso cuando una importante famosa decide que con el esperma del hijo difunto va a tener un otro hijo, digamos, esto... Una aberración total. En realidad esto es para la satisfacción de la famosa, como el que quiere tener un perro de una raza determinada, pero no es para el bien del hijo. Es una sociedad del deseo, lo que me gusta, tal. Entonces es un absurdo de entrada. Segundo, es una utilización de la mujer clarísima. Las mujeres que, aunque ellas tengan el hijo, es utilizarlas en función de otra. Yo me planteo, esta mujer que ha tenido el hijo, que las mujeres que tenéis este instinto maternal tan potentísimo, porque toda la configuración interna y mental de la mujer está orientada a la maternidad. Entonces, que esto se lo destruye porque es para trabajar, para producir un producto como esta taza para otro. Entonces,
es una cosa absurda. Y luego si entramos en otros aspectos directamente éticos, como el uso de embriones de aquí y de allá, utilizando liquidar, es una monstruosidad y por tanto totalmente en contra. El grupo de entidades catalanas, ¿qué era esa creación suya? Sí. Bueno, ahora se llama la Plataforma per la Familia, pero un poco lo mismo. ¿Se llama cómo? Plataforma per la Familia, sí. Cataluña-ONU llamamos, ¿no? Nos encontramos en que el año 1994 la ONU había declarado que sería el Año Internacional de la Familia. Entonces, año 92, algunos trabajábamos en orientación familiar, en educación, en formación, en ayuda a las familias. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces, creamos este grupo de entidades catalanas de la familia a base de agrupar organizaciones que de una forma u otra trabajan con la familia, que puede ser desde padres que se han recuperado porque tienen hijos con espina bífida o con problemas mentales, hasta familias numerosas, o hasta personas que trabajan por promoción de valores en la familia, este ámbito. Y un pequeño corte publicitario y enseguida volvemos con Daniel Arasa. Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer, i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. Y continuamos aquí en De Actualidad ya en la recta final del programa. Queríamos preguntarle al señor Arasa, ¿usted opina que sería necesaria una modernización de la Iglesia o de cómo se muestra al mundo? Bueno, vamos a ver, lo importante es la fidelidad al mensaje de Cristo. Esto es lo fundamental. Las formas sí pueden modernizarse, cambiarse, pero el contenido, aunque vayamos a contracorriente, no importa. Al final se abrirá camino. Y además, las personas cuando ven coherencia, al final van. Porque la Iglesia, evidentemente, es una persona católica y, evidentemente, las formas... Y de l'Opus Dei, que no hay por qué... No, de l'Opus Dei, sí.
Por tanto, modernización, siempre que seamos fieles de verdad al mensaje de Cristo, a aquella doctrina que ha dado, aquella entrega suya, a que nosotros seamos para los demás, que seamos disponibles para los demás, al mismo tiempo que la doctrina, los principios básicos se mantengan, las formas pueden cambiar todo lo que se quiera. Y yo aprovecho, digamos, para hablarles del último libro de Daniel Arasa, que precisamente está pues muy en relación tanto con los valores, como les llaman, digamos, pero con sus creencias, que se titula Tú por aquí, conversaciones en el cielo, que ediciones Carena. Si a ustedes les ha interesado, como estoy seguro, la entrevista que le estamos realizando, vemos que es una persona de una gran erudición y sobre todo una persona muy firme en sus principios. Yo creo que es muy recomendable que lean este libro, Tú por aquí, conversaciones en el cielo. Muchas gracias. Y para acabar me gustaría, porque hay un ámbito en el que usted también es, no diría especialista, pero sí muy entendido, muy conocedor, ¿no? Que es el ámbito del cine. ¿Cómo se aficiona usted al cine? Me ha gustado siempre el cine. Yo era de aquellos, no sé si los mayores también recordarán, que eran dobles sesiones. Sí, claro. Y nos hacían película primero, El Nodo. El Nodo. El Nodo era un reportaje, un documental propagandístico en parte. Que pueden ver en internet y en YouTube. A veces muy bien documentado y tal, pero evidentemente con muy buena fotografía. Inspirado en la información italiana y alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero después una segunda película. Yo era que de niño, en Tortosa, me iba a la primera sesión, me veía, y luego me iba corriendo a otro cine para ver 2 películas más, ¿no? Ya me encantaba de pequeño ir al cine. Pero sobre todo me puse en esto, ¿por qué? Porque promoviendo los valores de familia, de la persona, nos dimos cuenta, se da cuenta cualquiera, de que el audiovisual entonces, hace 25 o 30 años, el cine, tiene una gran influencia en las pautas de comportamiento, en los planteamientos, en los principios, en los criterios de las personas y muy especialmente de jóvenes y educadores. Por tanto dijimos, si de las entidades familiares trabajamos en esto, actuemos en el campo del cine. Y a partir de esto creamos unos premios cinematográficos familia, luego una entidad que trabaja en esto para promover estos valores humanos, familiares, educativos, sociales, cívicos en el cine y trabajamos en ello. Y es difícil porque lo bueno no vende. No, no, alguna vez hay alguna excepción, sí. De lo que está ahora en cartelera, ¿qué recomienda? ¿Alguna película que usted ha visto? En este momento, mira, una que va a salir ahora, ¿sí? Que se llama Padre y Soldado. ¿Sí? Es una película que a mí, como las películas de guerra me gustan y lo reconozco, ¿no? Padre y Soldado es una película que se estrena estos días, que es de un senegalés incorporado al ejército francés. Como saben, Senegal fue colonia francesa, sí, y durante las guerras mundiales, concretamente la primera, reclutaban en las colonias también soldados franceses, que eran senegaleses los dos franceses. Entonces es incorporado al ejército francés, entonces es esta lucha, te da la pauta de la propia guerra, la terrible que fue la Primera Guerra Mundial, con los gases y tal, y por otro lado la situación de que aquel que lucha por el que no es su país, aunque él forme parte del imperio francés, porque en el fondo no es su país, y de otro lado recordando que es padre y que ha dejado a su hijo o a sus hijos por irse a la guerra. Pues con esta recomendación, y si nos dice por favor cuál es su página web donde se puede, la gente que quiera contactar con usted o quiera leer sus críticas sobre cine. Sí, por supuesto, la página web es las 3 Ws, cinemanet.info. Cinemanet.info. O sea, Cinemanet. Cinemanet.info. O sea, net, pero no de red, sino algo mucho más importante, como catalán. Net es limpio. Entonces, cine limpio. Cinemanet. Significa cine limpio. Muy bonito. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista. Os decíamos que era un personaje de múltiples facetas, historiador, periodista, crítico de cine y sobre todo una gran persona y un gran amigo, Daniel Arasa. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. Él es capitán, Padre Apeles es capitán. Sí, no sé a qué viene esto, pero bien. Yo solamente no pasé de alférez en las milicias universitarias. Viene a que capitanea este programa. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias, señor Arasa, y a ustedes pues les emplazamos la semana próxima aquí en De Actualidad. Gracias.